La historia que están a punto de escuchar desafía todo lo que creemos saber sobre el poder, la riqueza y la sabiduría. Es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo lo perdió en cuestión de semanas, y cómo otro hombre, invisible para el mundo durante décadas, poseía la llave para transformar no solo un barrio olvidado, sino la manera en que entendemos el verdadero valor de nuestro patrimonio. Ricardo Mendoza había construido un imperio inmobiliario de $3.000 millones desde la nada. Hijo de inmigrantes salvadoreños, había transformado terrenos baldíos en los complejos residenciales más exclusivos de Ciudad de México. Sus torres de cristal y acero se alzaban como monumentos a su visión, y su nombre aparecía en las listas de los hombres más ricos de Latinoamérica. Pero en el mundo de los negocios, el éxito de hoy puede convertirse en la ruina de mañana en cuestión de horas. Todo comenzó a desmoronarse un martes por la mañana, cuando Ricardo recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su socio principal, Eduardo Salinas, había desaparecido con $200 millones de los fondos de la empresa. Pero eso no era lo peor. Eduardo había falsificado documentos, comprometido contratos gubernamentales y dejado a la constructora Mendoza al borde de la quiebra total. En menos de 72 horas, Ricardo pasó de ser un magnate respetado a un hombre perseguido por bancos, inversionistas furiosos y una investigación federal que amenazaba con destruir no solo su fortuna, sino su reputación y su libertad. Las demandas llegaban como avalancha. Los bancos ejecutaban hipotecas, los inversionistas exigían devoluciones inmediatas que Ricardo no podía pagar, y los medios de comunicación se ensañaban con la caída del que había sido considerado el rey Midas del sector inmobiliario mexicano. En 2 semanas, Ricardo tuvo que despedir a 800 empleados, cerrar 4 oficinas y vender 3 de sus propiedades personales. Su esposa Marta lo abandonó llevándose a sus 2 hijos, incapaz de soportar la humillación pública y la incertidumbre económica. Sus amigos de décadas dejaron de contestar sus llamadas, y los socios comerciales que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para evitar encontrarse con él. Pero Ricardo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Durante noches sin dormir, revisó cada activo, cada contrato, cada posible salida de la pesadilla financiera que lo consumía. Solo le quedaba una carta por jugar, un proyecto que había estado posponiendo durante años porque parecía demasiado complicado y potencialmente controvertido: la demolición del barrio La Candelaria para construir el complejo residencial más ambicioso de su carrera. La Candelaria era un barrio de 120 años de antigüedad, enclavado en el corazón histórico de la ciudad. Sus calles empedradas y edificios de ladrillo rojo contaban la historia de generaciones de familias trabajadoras que habían construido sus vidas entre esas paredes. Pero para los ojos de un desarrollador inmobiliario desesperado, La Candelaria representaba 60 hectáreas de terreno prime en el centro de la capital, con un valor potencial de $1.500 millones una vez transformado en torres de lujo. Ricardo había adquirido los derechos de desarrollo del barrio 3 años atrás, pagando por debajo del precio de mercado a un gobierno municipal ansioso por modernizar la zona. Ahora, ese proyecto era su única esperanza de salvación. El plan era devastadoramente simple: demoler todas las construcciones existentes, reubicar a las 200 familias que aún vivían allí, y levantar en su lugar un complejo de torres residenciales de alta gama que incluiría un centro comercial de lujo, oficinas corporativas y un hotel 5 estrellas. Los números eran seductores: inversión de 500 millones, retorno proyectado de 1.500 millones en 5 años. Suficiente para pagar todas las deudas, recuperar su imperio y demostrar al mundo que Ricardo Mendoza no había llegado a su fin. Pero los números no contaban la historia completa. La Candelaria no era solo un barrio, era el hogar de familias que habían vivido allí durante generaciones. Era el lugar donde la señora Carmen había criado a sus 7 hijos y donde ahora cuidaba a sus 20 nietos. Era donde don Aurelio había operado su taller de herrería durante 50 años, creando las rejas artísticas que adornaban medio centro histórico. Era donde los niños jugaban fútbol en calles que sus abuelos habían pavimentado con sus propias manos, y donde cada domingo las campanas de la iglesia de Santa Candelaria convocaban a misa a fieles que habían orado allí desde 1890. Pero Ricardo ya no podía permitirse el lujo de la sentimentalidad. Su empresa tenía deudas por $400 millones, y los acreedores no aceptarían historias emotivas como forma de pago. Había contratado al bufete legal más agresivo de la ciudad para acelerar los procesos de desalojo, y había llegado a acuerdos con empresas de demolición que podían completar el trabajo en 6 semanas. El tiempo se agotaba. Tenía exactamente 4 meses para iniciar la construcción o perdería los permisos gubernamentales, y con ellos, cualquier posibilidad de salvación. La ironía era amarga. El hombre que había comenzado su carrera rehabilitando casas humildes en los barrios donde había crecido, ahora se veía forzado a destruir un pedazo de la historia de su propia ciudad para salvar su futuro.
Cada noche, desde la ventana de su oficina en el piso 47 de la Torre Mendoza, Ricardo contemplaba las luces tenues de la Candelaria y sentía un peso en el pecho que no sabía si era culpa, desesperación o simplemente el cansancio de un hombre que había luchado toda su vida y ahora enfrentaba la posibilidad real de perderlo todo. Los estudios de factibilidad estaban listos, los contratos de demolición firmados, y las órdenes de desalojo en proceso. En 3 semanas comenzaría la destrucción de la Candelaria. Ricardo había calculado cada variable, había anticipado cada obstáculo, había planeado cada fase de la transformación. Lo que no había anticipado era que en un edificio de 4 pisos en la esquina de Morelos y Juárez, un hombre de 73 años llamado Evaristo Herrera guardaba un secreto que no solo salvaría la Candelaria, sino que convertiría el barrio condenado en uno de los tesoros arquitectónicos más valiosos del mundo. Evaristo Herrera había sido invisible durante toda su vida. Por 45 años había llegado cada mañana a las 5:30 al edificio Morelos 247, había barrido las escaleras, limpiado los pasillos, cambiado las bombillas fundidas y reparado las tuberías que goteaban. Los inquilinos lo saludaban con un buenos días, don Evaristo distraído, y los niños del barrio apenas notaban su presencia mientras él regaba las plantas del pequeño jardín interior que había creado en el patio central del edificio. Pero la aparente simplicidad de Evaristo ocultaba una historia extraordinaria. Hijo de Sebastián Herrera, uno de los maestros albañiles más respetados de principios del siglo XX, Evaristo había crecido entre planos arquitectónicos, herramientas de construcción y conversaciones técnicas sobre cimientos, arcos y estructuras. Su padre había trabajado la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos del centro histórico, incluyendo la restauración del Palacio Nacional y la edificación de 3 iglesias que aún se mantenían en pie después de terremotos que habían derribado construcciones más modernas. Sebastián Herrera no sabía leer ni escribir, pero poseía un conocimiento arquitectónico intuitivo que había heredado de generaciones de constructores indígenas. Sabía cómo los antiguos mexicas habían desarrollado técnicas de construcción antisísmica usando una combinación de piedra volcánica, cal y fibras naturales que proporcionaban flexibilidad estructural. Sabía cómo orientar los edificios para aprovechar las corrientes de aire natural y la luz solar óptima. Sabía cómo crear cimientos que duraran siglos y paredes que respiraran con los cambios de temperatura y humedad. Cuando Sebastián murió en 1973, le dejó a Evaristo una caja de lata que contenía algo más valioso que cualquier herencia monetaria: los planos originales de todo el barrio La Candelaria, dibujados a mano por los arquitectos que habían diseñado la zona en 1890. Pero estos no eran planos ordinarios. Eran los diseños completos del proyecto original, que incluían no solo los edificios que se construyeron, sino también los que quedaron sin edificar debido a limitaciones presupuestarias de la época. Los planos revelaban que la Candelaria había sido concebida como un experimento urbanístico revolucionario, diseñado por el arquitecto francés Henri Dubois en colaboración con maestros constructores locales. El proyecto original contemplaba un barrio autosustentable que combinaría técnicas de construcción europeas con sabiduría arquitectónica prehispánica. Incluía un sistema de canales subterráneos para recolección y purificación de agua de lluvia, jardines verticales integrados en las fachadas para control climático natural y una red de patios interconectados que funcionarían como un sistema de ventilación comunitario. Pero lo más extraordinario de los planos era que mostraban la ubicación exacta de una red de túneles que conectaban todos los edificios del barrio, construidos como refugios durante la época de inestabilidad política de finales del siglo XIX. Estos túneles, cuya existencia se había perdido en el tiempo, contenían cámaras que habían servido como almacenes secretos y refugios de emergencia. Los planos indicaban que en estas cámaras se habían guardado no solo provisiones, sino también documentos históricos, obras de arte religioso y objetos de valor que las familias habían ocultado durante revoluciones y conflictos. Durante décadas, Evaristo había mantenido este secreto, guardando los planos en la misma caja de lata donde su padre los había preservado. Había explorando discretamente algunos de los túneles accesibles desde el sótano de su edificio, descubriendo cámaras intactas que contenían murales coloniales, esculturas religiosas del siglo XVIII y documentos que narraban la vida cotidiana de los habitantes del barrio a lo largo de más de un siglo. Pero Evaristo nunca había revelado su descubrimiento, porque entendía que el conocimiento que poseía podía cambiar para siempre la vida del barrio que amaba. Si las autoridades gubernamentales o los desarrolladores inmobiliarios se enteraban de la existencia de los túneles y las cámaras con tesoros históricos, la Candelaria se convertiría en una zona de desarrollo turístico que expulsaría a las familias trabajadoras que habían sido sus guardianes durante generaciones. Prefería mantener el secreto y permitir que el barrio siguiera siendo el hogar tranquilo y auténtico que siempre había sido. Todo cambió la mañana del miércoles 15 de marzo, cuando Ricardo Mendoza apareció en la Candelaria acompañado por un equipo de ingenieros y arquitectos para realizar la inspección final antes del inicio de las demoliciones.
Evaristo observó desde la ventana de su pequeño apartamento en el primer piso del edificio Morelos 247 cómo estos hombres en trajes caros medían distancias, tomaban fotografías y hablaban en términos técnicos sobre optimización del espacio y densidad habitacional máxima. Ricardo caminaba por las calles empedradas con la determinación de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Sus zapas italianos contrastaban con las piedras desiguales del pavimento, y su expresión era la de alguien que había aprendido a ver el mundo únicamente en términos de números y rentabilidad. Cuando pasó frente al edificio donde vivía Evaristo, se detuvo un momento para observar la fachada de ladrillo rojo y las ventanas con marcos de madera tallada que habían resistido más de un siglo de historia. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron. Ricardo miró hacia arriba y vio a un anciano de rostro sereno que lo observaba desde una ventana del primer piso. No fue una mirada de hostilidad o temor, como las que había recibido de otros residentes del barrio. Era una mirada de profunda tristeza, como la de alguien que sabía algo que Ricardo no sabía, como la de alguien que había visto demasiadas cosas como para sorprenderse por una más. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La imagen del anciano en la ventana se repetía en su mente, y por primera vez en meses sintió algo que creía haber perdido para siempre, dudas sobre sus decisiones. Se levantó de la cama de su apartamento temporal, un lugar mucho más modesto que la mansión que había tenido que vender, y decidió regresar a la Candelaria para caminar por las calles que pronto se convertirían en escombros. Era medianoche cuando Ricardo estacionó su automóvil en la entrada del barrio y comenzó a recorrer las calles silenciosas. La luz de las farolas creaba sombras que transformaban los edificios familiares en formas misteriosas, y el sonido de sus pasos resonaba entre las paredes como un eco del pasado. Fue entonces cuando notó una luz tenue que salía del edificio Morelos 247 y la silueta del mismo anciano que había visto esa mañana, sentado en los escalones de la entrada. Evaristo había salido a tomar el aire fresco de la noche, como hacía cada día desde hacía 40 años. Cuando vio acercarse a Ricardo, no mostró sorpresa ni hostilidad. Simplemente lo saludó con un buenas noches, joven que contenía décadas de cortesía aprendida. Ricardo se detuvo frente a él, sin saber exactamente qué decir, sintiéndose extrañamente vulnerable ante este hombre que irradiaba una tranquilidad que él había perdido hacía mucho tiempo. ¿No puede dormir?, preguntó Evaristo con una sonrisa que revelaba una dentadura incompleta pero genuina. Yo tampoco duermo bien cuando hay decisiones difíciles por tomar. Ricardo se sorprendió de que un desconocido pudiera leer tan fácilmente su estado de ánimo. Se sentó en los escalones junto a Evaristo, algo que habría sido impensable para él apenas unos meses atrás, cuando su tiempo valía miles de dólares por hora y cada minuto tenía que ser optimizado para maximizar beneficios. ¿Usted sabe quién soy?, preguntó Ricardo. Sé que es el señor que va a tirar nuestras casas, respondió Evaristo sin rastro de amargura. Y sé que es un hombre que está sufriendo tanto como nosotros. Esas palabras tocaron algo profundo en Ricardo. Durante meses había estado rodeado de abogados, contadores y consultores que le hablaban únicamente de estrategias, números y plazos. Nadie había reconocido su sufrimiento personal, nadie había visto más allá del magnate caído para reconocer al ser humano que luchaba por sobrevivir. ¿Cómo puede saberlo?, preguntó Ricardo. Porque llevo 73 años observando a la gente, respondió Evaristo. Y he aprendido que cuando un hombre poderoso viene personalmente a ver lo que va a destruir, especialmente de noche y solo, es porque su corazón está en guerra con su cabeza. Durante las siguientes 2 horas, sentados en esos escalones desgastados por décadas de uso, Ricardo le contó a Evaristo la historia de su ruina. Le habló de la traición de Eduardo, de las deudas impagables, de la familia que lo había abandonado y de la desesperación que lo había llevado a considerar la demolición de la Candelaria como su única salvación. Evaristo escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente con preguntas que demostraban una comprensión sorprendente de los problemas empresariales que había enfrentado. Cuando Ricardo terminó su relato, Evaristo permaneció en silencio durante varios minutos, como si estuviera tomando una decisión de enorme importancia. Finalmente, se levantó lentamente de los escalones y le hizo una señal a Ricardo para que lo siguiera. «Hay algo que debe ver», dijo simplemente. «Algo que podría cambiar todo». Lo guió hacia el interior del edificio, subieron al primer piso y entraron a su pequeño apartamento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro que mostraban la Candelaria en diferentes épocas, familias posando frente a sus casas recién construidas, niños jugando en las calles de tierra, comerciantes vendiendo desde carretas de madera. Era como un museo privado de la historia del barrio. Evaristo se dirigió hacia una cómoda antigua y extrajo la caja de lata que había guardado durante 50 años. La abrió con cuidado, como quien maneja reliquias sagradas, y extrajo los planos que su padre le había dejado. Los extendió sobre una mesa pequeña y encendió una lámpara para que Ricardo pudiera verlos claramente. «Estos son los planos originales de la Candelaria»,
dijo Evaristo. Los verdaderos planos. Los que muestran lo que realmente hay aquí. Ricardo se inclinó sobre los documentos y sintió que el mundo se detenía. Los planos estaban dibujados con una precisión y un detalle que superaban a cualquier proyecto arquitectónico moderno que hubiera visto. Cada edificio estaba representado no solo en su estructura visible, sino también en sus cimientos, sistemas de ventilación y conexiones subterráneas. Las técnicas de construcción combinaban lo mejor de la ingeniería europea con innovaciones que parecían adelantadas a su época por décadas. Pero lo que realmente impactó a Ricardo fue la evidencia clara de que la Candelaria había sido diseñada como una obra maestra urbanística, un experimento social y arquitectónico que anticipaba conceptos de sostenibilidad y vida comunitaria que apenas estaban siendo redescubiertos por los urbanistas contemporáneos. Los edificios no eran simplemente estructuras habitacionales, eran parte de un sistema integrado que incluía recolección de agua pluvial, jardines comunitarios, talleres artesanales y espacios de reunión que fomentaban la cohesión social. ¿De dónde salieron estos planos?, preguntó Ricardo con una voz que apenas lograba ocultar su asombro. Mi padre trabajó en la construcción original, respondió Evaristo. Él guardó estos documentos porque sabía que algún día alguien los necesitaría. Yo los he cuidado durante 50 años, esperando el momento correcto. ¿El momento correcto para qué? Para salvar la Candelaria, dijo Evaristo, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Y quizás también para salvarlo a usted. La revelación de los planos era solo el comienzo de una historia que se volvería aún más extraordinaria. Durante los siguientes días, Evaristo guió a Ricardo a través de los túneles secretos que conectaban los edificios del barrio. Usando linternas y caminando por pasajes que no habían sido perturbados en décadas, descubrieron un mundo subterráneo que había permanecido oculto bajo las calles empedradas de la Candelaria. Las cámaras subterráneas contenían tesoros que dejaron a Ricardo sin palabras. Murales coloniales pintados directamente sobre la roca volcánica, con colores que habían mantenido su brillantez gracias a las condiciones óptimas de temperatura y humedad de los túneles. Esculturas religiosas talladas por artesanos indígenas que habían trabajado en las grandes catedrales del virreinato. Documentos históricos que incluían diarios personales, contratos comerciales y correspondencia que narraban la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad durante más de un siglo. Pero el descubrimiento más impresionante fue una cámara central que funcionaba como una especie de archivo comunitario, donde las familias del barrio habían guardado durante generaciones objetos de valor sentimental e histórico. Había instrumentos musicales del siglo XIX, vestidos de boda bordados a mano, herramientas artesanales que mostraban la evolución de diferentes oficios, y una colección de fotografías que documentaban la transformación del barrio desde sus orígenes hasta la época moderna. Ricardo entendió inmediatamente las implicaciones de estos hallazgos. La Candelaria no era simplemente un barrio antiguo que podía ser demolido y reemplazado. Era un sitio arqueológico e histórico de valor incalculable, un testimonio viviente de la evolución urbana y cultural de la ciudad. Cualquier intento de desarrollo inmobiliario tradicional no solo sería éticamente cuestionable, sino también legalmente imposible una vez que las autoridades culturales se enteraran de la existencia de los túneles y las cámaras. Pero Ricardo también se enfrentaba a una realidad financiera brutal. Tenía exactamente 11 semanas para comenzar las demoliciones o perdería los permisos de construcción, y con ellos, cualquier posibilidad de pagar sus deudas. Los acreedores no esperarían mientras él exploraba opciones de desarrollo patrimonial que podrían tomar años en materializarse y generar ingresos. Fue entonces cuando Eduardo Salinas reapareció. Eduardo había estado viviendo con una identidad falsa en Costa Rica, disfrutando de los $200 millones que había robado de la constructora Mendoza. Pero había cometido el error de mantenerse informado sobre los problemas de su exsocio, y cuando se enteró del proyecto de la Candelaria, vio una oportunidad demasiado tentadora para dejarla pasar. Eduardo conocía los detalles financieros de Ricardo mejor que nadie. Sabía exactamente cuánta presión estaba enfrentando, cuán desesperada era su situación y cuán vulnerable estaba a ofertas que en circunstancias normales jamás habría considerado. Usando una serie de empresas fantasma y testaferros, Eduardo se acercó a Ricardo con una propuesta aparentemente salvadora. Compraría todos los derechos de desarrollo de la Candelaria por $300 millones, suficiente para que Ricardo pagara sus deudas más urgentes y recuperara algo de estabilidad financiera. Pero la oferta tenía condiciones. Eduardo exigía que la transacción se completara en 4 semanas, antes de que cualquier información sobre el valor histórico del barrio pudiera filtrarse a autoridades gubernamentales o medios de comunicación. También requería que Ricardo firmara cláusulas de confidencialidad que le impedirían revelar cualquier detalle sobre los túneles o las cámaras subterráneas. Ricardo se encontró atrapado entre dos fuerzas contradictorias. Por un lado, tenía la oportunidad de salvar su empresa y recuperar su futuro financiero. Por el otro,
sabía que vender la Candelaria a Eduardo significaría condenar el barrio a una destrucción aún más despiadada, ya que su ex-socio no tendría escrúpulos en ocultar los hallazgos arqueológicos y proceder con la demolición total. Evaristo observó la angustia de Ricardo durante las siguientes semanas. El magnate caído visitaba la Candelaria cada noche, caminando por las calles como un fantasma, luchando entre su supervivencia personal y su nueva conciencia sobre el valor irreemplazable del barrio. Evaristo entendía que Ricardo estaba enfrentando la decisión más importante de su vida, una decisión que definiría no solo su futuro económico, sino también el tipo de hombre que elegiría ser. Una noche, mientras Ricardo caminaba por el túnel principal que conectaba los edificios del barrio, Evaristo se le acercó con una propuesta que cambiaría todo. «He estado pensando», dijo el anciano celador. «¿Y si no tuviéramos que elegir entre salvar el barrio y salvar su futuro? ¿Y si pudiéramos hacer ambas cosas?» Evaristo había desarrollado un plan que era tan audaz como ingenioso. En lugar de demoler la Candelaria para construir torres de lujo, podrían transformar el barrio en el primer distrito de patrimonio histórico viviente de Latinoamérica. Los túneles y las cámaras subterráneas se convertirían en un museo subterráneo que atraería turistas de todo el mundo. Los edificios históricos se restaurarían usando las técnicas originales documentadas en los planos, creando un modelo de rehabilitación urbana que podría ser replicado en otras ciudades. Los residentes actuales del barrio no serían desplazados, se convertirían en los guardianes oficiales del sitio histórico, recibiendo capacitación para trabajar como guías turísticos, artesanos demostrativos y administradores del museo. Las casas mantendrían su función habitacional, pero también incluirían espacios para talleres artesanales, galerías pequeñas y servicios turísticos que generarían ingresos sostenibles para las familias. El proyecto requeriría una inversión inicial menor que el complejo residencial original, pero generaría ingresos continuos durante décadas. Más importante aún, calificaría para subsidios gubernamentales, préstamos internacionales para desarrollo cultural y asociaciones con universidades y organizaciones patrimoniales que proporcionarían fondos adicionales y prestigio académico. Pero Eduardo no estaba dispuesto a permitir que su plan se frustrara. Cuando se enteró de que Ricardo estaba considerando alternativas al desarrollo inmobiliario tradicional, activó una red de contactos corruptos en el gobierno municipal para acelerar los procesos de demolición. Usando sobornos y presión política, logró que las autoridades emitieran órdenes de desalojo inmediato para todos los residentes de la Candelaria, alegando que los edificios presentaban riesgos estructurales que requerían demolición de emergencia. La batalla legal que siguió fue brutal y asimétrica. Eduardo tenía recursos ilimitados y conexiones políticas que había cultivado durante décadas de corrupción. Contrató a los bufetes legales más agresivos de la ciudad, pagó por campañas mediáticas que presentaban la demolición de la Candelaria como un proyecto de modernización necesario, y usó su influencia para bloquear cualquier intento de declarar el barrio como sitio histórico protegido. Ricardo y Evaristo, por el contrario, tenían muy pocos recursos financieros, pero contaban con algo que Eduardo había subestimado: la verdad y el poder de una historia extraordinaria. Con la ayuda de una joven abogada especializada en patrimonio cultural llamada Sofía Méndez, quien aceptó trabajar de manera gratuita después de conocer los detalles del caso, comenzaron una campaña de concientización que se extendería mucho más allá de las fronteras de México. Sofía había estudiado Derecho Patrimonial en la Universidad de Barcelona y había trabajado en casos de conservación urbana en Europa. Cuando Evaristo y Ricardo le mostraron los planos originales y la guiaron por los túneles secretos, inmediatamente reconoció que la Candelaria representaba un descubrimiento arqueológico y arquitectónico de importancia mundial. No solo era un ejemplo único de urbanismo del siglo XIX, sino que también contenía evidencias de la continuidad cultural entre las técnicas de construcción prehispánicas y coloniales. Sofía contactó a arqueólogos, historiadores y urbanistas de instituciones internacionales, quienes confirmaron la importancia excepcional del sitio. La UNESCO envió un equipo de evaluación que quedó impresionado por la integridad y el valor histórico de los hallazgos. Arquitectos reconocidos a nivel mundial visitaron la Candelaria y declararon que los planos originales representaban técnicas de construcción sostenible que estaban décadas adelantadas a su tiempo. Pero Eduardo no se rindió. Intensificó sus esfuerzos legales y mediáticos, presentando a los defensores de la Candelaria como obstructores del progreso que impedían el desarrollo económico de la ciudad. Contrató empresas de relaciones públicas que difundieron historias sobre supuestos problemas de seguridad en los edificios históricos y sobre los costos económicos de mantener barrios obsoletos en áreas de alto valor inmobiliario. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Eduardo obtuvo una orden judicial que requería el desalojo inmediato de todos los residentes de la Candelaria. Las familias que habían vivido allí durante generaciones tenían 48 horas para abandonar sus hogares, y las máquinas demoledoras ya estaban siendo transportadas hacia el barrio. Fue entonces cuando Evaristo tomó la decisión más valiente de su vida. A los 73 años,
después de décadas de invisibilidad social, decidió convertirse en el rostro público de la resistencia. Convocó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa en el patio central del edificio Morelos 247, donde reveló la existencia de los túneles y las cámaras secretas. El impacto de la revelación fue inmediato y global. Las imágenes de Evaristo, un anciano celador de aspecto humilde, mostrando planos arquitectónicos de valor incalculable y guiando a reporteros por túneles que contenían tesoros históricos, se difundieron por redes sociales y medios internacionales. La historia se convirtió en un símbolo de la lucha entre los intereses comerciales depredadores y la preservación del patrimonio cultural. Activistas, académicos y ciudadanos comunes de todo el mundo comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Arquitectos famosos ofrecieron sus servicios de manera gratuita para el proyecto de restauración. Fundaciones internacionales prometieron fondos para la preservación del sitio. El gobierno federal, presionado por la atención mediática internacional, anunció que estaba considerando declarar la Candelaria como patrimonio nacional. Eduardo se encontró enfrentando una tormenta de relaciones públicas que amenazaba no solo su plan para la Candelaria, sino también su capacidad de seguir operando desde las sombras. La presión internacional había puesto los reflectores sobre todas sus transacciones inmobiliarias, y las investigaciones periodísticas comenzaron a conectar las empresas fantasma que usaba con sus actividades en otros países. Desesperado, Eduardo tomó la decisión más peligrosa de su carrera criminal: intentar destruir físicamente la evidencia. Contrató a un grupo de mercenarios para infiltrarse en los túneles durante la noche y colapsar las cámaras subterráneas, haciendo parecer que había ocurrido un derrumbe natural. Si no podía obtener la Candelaria legalmente, se aseguraría de que nadie más pudiera beneficiarse de sus tesoros ocultos. Pero Eduardo había subestimado la determinación de la comunidad que se había formado alrededor de Evaristo y Ricardo. Los residentes del barrio, liderados por Sofía Méndez y un grupo de estudiantes universitarios, habían organizado un sistema de vigilancia nocturna que protegía los accesos a los túneles las 24 horas del día. Cuando los mercenarios llegaron, se encontraron con una resistencia pacífica pero inquebrantable: cientos de personas que se habían reunido para formar una cadena humana alrededor de los puntos de entrada subterráneos. La imagen se volvió icónica: Evaristo Herrera, el anciano celador que había guardado un secreto durante 50 años, de pie en los escalones del edificio Morelos 247, rodeado por familias que habían vivido la Candelaria durante generaciones, estudiantes universitarios, arquitectos internacionales y activistas culturales, todos unidos en la defensa de un barrio que había sido condenado a desaparecer. Ricardo Mendoza estaba a su lado, pero ya no era el magnate poderoso que había llegado al barrio meses atrás. Era un hombre transformado por el descubrimiento de que el verdadero valor no siempre se mide en cifras financieras. Había tomado la decisión más difícil de su vida: rechazar la oferta de Eduardo y apostar todo su futuro al éxito del proyecto de patrimonio histórico que había propuesto Evaristo. La vigilia duró 3 días y 3 noches. Los medios de comunicación internacionales cubrieron el evento en vivo, mostrando al mundo entero la determinación de una comunidad que se negaba a permitir que su historia fuera borrada por la codicia. Personalidades del arte, la arquitectura y la cultura enviaron mensajes de apoyo que fueron leídos en altavoces instalados en las calles empedradas del barrio. El punto de quiebre llegó cuando el equipo de arqueólogos enviado por la UNESCO completó su evaluación oficial de los túneles y las cámaras subterráneas. Su informe, que se hizo público el tercer día de la vigilia, declaró que la Candelaria representaba uno de los ejemplos más completos y mejor preservados de urbanismo integrado del siglo XIX en el mundo, y recomendó su inclusión inmediata en la lista de sitios de patrimonio mundial. La declaración de la UNESCO cambió completamente el panorama legal. Eduardo perdió automáticamente todos los derechos de desarrollo comercial sobre el barrio, y las órdenes de desalojo fueron suspendidas indefinidamente. Más importante aún, el gobierno federal anunció un paquete de inversión de $50 millones para la restauración y preservación del sitio histórico, fondos que serían administrados por un consorcio que incluía a Ricardo como director de desarrollo y a Evaristo como custodio patrimonial oficial. Pero el triunfo más satisfactorio llegó cuando las autoridades internacionales, siguiendo las pistas proporcionadas por las investigaciones periodísticas, localizaron a Eduardo en Costa Rica y lo extraditaron para enfrentar cargos por fraude, malversación y corrupción. Los $200 millones que había robado fueron confiscados y puestos en un fondo fiduciario que sería usado para compensar a las víctimas de sus estafas, incluyendo a Ricardo y a los empleados que habían perdido sus trabajos. La transformación de la Candelaria en el primer distrito de patrimonio histórico viviente de América Latina tomó 2 años de trabajo intenso. Ricardo aplicó todas las habilidades de gestión de proyectos que había desarrollado durante décadas como constructor, pero ahora las usaba para un propósito completamente diferente. En lugar de maximizar ganancias a corto plazo, trabajaba para crear un legado cultural que beneficiaría a generaciones futuras.
Los edificios fueron restaurados usando las técnicas originales documentadas en los planos de Sebastián Herrera, combinando métodos de construcción del siglo XIX con tecnologías modernas de conservación. Los túneles se convirtieron en un museo subterráneo que narraba la historia del barrio desde sus orígenes hasta el presente. Las cámaras secretas se transformaron en espacios de exposición que mostraban los tesoros descubiertos y explicaban su significado histórico. Pero el aspecto más revolucionario del proyecto fue su enfoque en mantener la Candelaria como un barrio viviente. Las familias que habían vivido allí durante generaciones no fueron desplazadas, se convirtieron en los protagonistas de la nueva identidad del barrio. Recibieron capacitación para trabajar como guías turísticos especializados, artesanos demostrativos y administradores del patrimonio cultural. Doña Carmen, la señora que había criado a sus 7 hijos en el barrio, se convirtió en la directora del programa de historia oral, recopilando y preservando las memorias de las familias que habían vivido en la Candelaria a lo largo del siglo XX. Don Aurelio transformó su taller de herrería en un centro de demostración donde turistas de todo el mundo podían aprender las técnicas artísticas tradicionales que se habían transmitido de generación en generación. Los niños del barrio, que habían jugado fútbol en las calles empedradas, ahora crecían en un ambiente que celebraba su herencia cultural mientras les proporcionaba oportunidades educativas y económicas que antes habían sido impensables. Se creó una escuela especializada en patrimonio cultural que se convirtió en modelo para otras comunidades históricas en América Latina. Evaristo Herrera, el celador invisible que había guardado un secreto durante 50 años, se convirtió en una figura reconocida internacionalmente. Universidades de todo el mundo lo invitaron a dar conferencias sobre la preservación del conocimiento tradicional. Recibió doctorados honoríficos de instituciones académicas prestigiosas y fue nombrado Custodio Patrimonial Emérites por la UNESCO. Pero para Evaristo, el reconocimiento más importante llegó cada mañana cuando se despertaba en su apartamento del primer piso del edificio Morelos 247 y veía por su ventana las mismas calles empedradas que había cuidado durante décadas, ahora llenas de vida renovada y propósito restaurado. Los sonidos eran los mismos que había escuchado toda su vida: niños jugando, vecinos conversando, campanas de la iglesia llamando a misa. Pero ahora estos sonidos llevaban consigo la certeza de que continuarían resonando para las generaciones futuras. Ricardo Mendoza también encontró una transformación personal que no había anticipado. El proyecto de la Candelaria se convirtió en el modelo para una nueva filosofía empresarial que combinaba rentabilidad económica con responsabilidad cultural. Fundó una consultoría especializada en desarrollo patrimonial que trabajaba con comunidades históricas en toda América Latina, ayudándolas a preservar su herencia mientras generaban oportunidades económicas sostenibles. Su matrimonio con Marta no se pudo salvar. Las heridas causadas por la traición de Eduardo y los meses de incertidumbre habían sido demasiado profundas. Pero Ricardo desarrolló una nueva relación con sus hijos, basada en valores que había redescubierto durante su tiempo en la Candelaria. Les enseñó que el verdadero éxito no se medía únicamente en términos financieros, sino en el impacto positivo que uno podía tener en la vida de otras personas y en la preservación del legado cultural para futuras generaciones. 5 años después de la noche en que Ricardo y Evaristo se sentaron en los escalones del edificio Morelos 247, la Candelaria habíase convertido en uno de los destinos culturales más respetados del mundo. El barrio recibía más de 200.000 visitantes anuales, generando ingresos que no solo sostenían a las familias de la comunidad, sino que también financiaban proyectos similares en otras ciudades históricas de México. El modelo desarrollado en la Candelaria había sido adoptado por comunidades en Guatemala, Perú, Colombia y Brasil. La filosofía de patrimonio viviente, preservar sitios históricos manteniendo las comunidades originales como custodios activos, se había convertido en una alternativa reconocida al desarrollo urbano tradicional que desplazaba poblaciones para maximizar ganancias comerciales. Ricardo había reconstruido su fortuna, pero de una manera completamente diferente a como la había creado originalmente. Su consultoría trabajaba con organismos internacionales, gobiernos nacionales y comunidades locales para desarrollar proyectos que generaran valor económico respetando la integridad cultural y social de los sitios históricos. Sus ingresos eran menores que los que había tenido en el pico de su carrera como desarrollador inmobiliario tradicional, pero su satisfacción personal era infinitamente mayor. Evaristo seguía viviendo en el mismo apartamento del primer piso, pero ahora era visitado regularmente por estudiosos, periodistas y funcionarios gubernamentales que buscaban aprender de su experiencia. Había escrito, con la ayuda de Sofía Méndez, un libro titulado Los guardianes silenciosos, cómo el conocimiento tradicional puede salvar nuestro patrimonio cultural. El libro se había traducido a 15 idiomas y se había convertido en texto de referencia en programas universitarios de patrimonio cultural y desarrollo comunitario. Pero quizás el legado más importante de la historia de la Candelaria fue la demostración de que las soluciones más poderosas a menudo provienen de fuentes inesperadas.
El conocimiento que salvó el barrio no había salido de consultores caros o estudios de factibilidad sofisticados, sino de la sabiduría acumulada de un hombre que había sido invisible para la sociedad durante décadas. La historia se había convertido en un símbolo de esperanza para comunidades marginadas en todo el mundo. Demostraba que las personas aparentemente sin poder, celadores, artesanos, ancianos, trabajadores manuales, a menudo poseían conocimientos y perspectivas que podían transformar situaciones que parecían imposibles de resolver. Sofía Méndez había fundado una organización sin fines de lucro llamada Patrimonio Viviente que trabajaba para identificar y proteger sitios culturales amenazados en toda América Latina. Su trabajo había sido reconocido con premios internacionales, y había sido nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO para la preservación del patrimonio cultural. En una ceremonia especial realizada en el 5º aniversario de la salvación de la Candelaria, Ricardo pronunció un discurso que resumía las lecciones que había aprendido de su experiencia. Durante años creí que el éxito se medía en torres construidas, en metros cuadrados vendidos, en ganancias trimestrales que impresionaran a inversionistas. Pensaba que mi valor como persona estaba directamente relacionado con el tamaño de mi cuenta bancaria y el prestigio de mis proyectos. Pero un anciano celador me enseñó que hay formas de riqueza que no aparecen en los estados financieros. La verdadera abundancia se encuentra en la preservación de la sabiduría de nuestros ancestros, en el fortalecimiento de nuestras comunidades, en la creación de legados que beneficien no solo a nuestra generación, sino a todas las que vendrán después de nosotros. Evaristo Herrera me salvó de la ruina financiera, pero más importante aún, me salvó de la ruina espiritual que viene con vivir una vida sin propósito más grande que el beneficio personal. Evaristo, sentado en la primera fila de la ceremonia, escuchó las palabras de Ricardo con la misma sonrisa serena que había mostrado esa primera noche cuando se encontraron en los escalones de su edificio. Después del evento, los dos hombres caminaron juntos por las calles empedradas de la Candelaria, como habían hecho cientos de veces durante los últimos 5 años. ¿Alguna vez se arrepiente de haber guardado el secreto durante tanto tiempo?, preguntó Ricardo. No, respondió Evaristo sin dudarlo. Todo tiene su momento. Si hubiera revelado los planos hace 20 años, cuando el barrio estaba lleno de vida y no enfrentaba amenazas, nadie los habría valorado. Si los hubiera mostrado hace 10 años, cuando usted era un magnate poderoso y exitoso, usted no habría estado listo para entender su verdadero significado. Tuvimos que llegar al momento en que tanto usted como la Candelaria necesitábamos salvación. Solo entonces el conocimiento que había guardado pudo crear la transformación que todos necesitábamos. Mientras caminaban, pasaron frente a la iglesia de Santa Candelaria, donde las campanas sonaban llamando a la misa vespertina, como habían hecho durante más de un siglo. Los sonidos se mezclaban con las voces de los niños que jugaban en las calles, las conversaciones de los vecinos que se saludaban desde sus ventanas, y el murmullo de los turistas que fotografiaban los detalles arquitectónicos de los edificios restaurados. Era el mismo barrio que había sido condenado a desaparecer 5 años atrás, pero también era completamente diferente. Había encontrado una manera de honrar su pasado mientras construía un futuro sostenible. Había demostrado que la preservación cultural y el desarrollo económico no tenían que ser fuerzas contradictorias, sino que podían trabajar juntas para crear algo más valioso que la suma de sus partes. La historia de la Candelaria se había extendido mucho más allá de las fronteras de México. Había inspirado proyectos similares en docenas de países, había cambiado políticas gubernamentales sobre desarrollo urbano, y había influenciado una nueva generación de arquitectos, urbanistas y desarrolladores que entendían que su trabajo tenía responsabilidades que iban más allá de la rentabilidad económica. Pero en su esencia, seguía siendo la historia de dos hombres que se encontraron en un momento de crisis y descubrieron que las soluciones más poderosas a menudo provienen de la combinación de desesperación honesta y sabiduría humilde. Ricardo había proporcionado la urgencia y los recursos necesarios para la transformación. Evaristo había proporcionado el conocimiento y la visión que hicieron posible el milagro. Juntos, habían demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de una vida, de una comunidad o de una forma de entender el mundo. Habían probado que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que preservamos y compartimos con los demás. Mientras el sol se ponía sobre las calles empedradas de la Candelaria, Ricardo y Evaristo se detuvieron frente al edificio Morelos 247, donde todo había comenzado. Los escalones donde se habían sentado esa primera noche ahora tenían una placa conmemorativa que recordaba el momento en que un magnate caído y un celador invisible se habían encontrado para cambiar no solo sus propias vidas, sino el destino de todo un barrio y la comprensión de lo que realmente significa construir un legado duradero. La placa llevaba una inscripción simple pero poderosa. En este lugar, el 15 de marzo de 2024, la sabiduría guardada por generaciones se encontró con la necesidad urgente de transformación, demostrando que los tesoros más valiosos a menudo están ocultos en los lugares más humildes, esperando el momento perfecto para revelar su poder transformador.
Esta historia nos recuerda que en un mundo obsesionado con el éxito inmediato y la ganancia rápida, las soluciones más profundas y duraderas a menudo provienen de fuentes que la sociedad considera insignificantes. Nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que destruimos para construir algo nuevo, sino en lo que preservamos, honramos y transmitimos a las generaciones futuras. ¿Qué tesoros ocultos crees que existen en tu propia comunidad, guardados por personas que la sociedad considera invisibles? ¿Qué conocimiento ancestral podría estar esperando el momento perfecto para transformar situaciones que parecen imposibles de resolver? Si esta historia te ha inspirado a valorar la sabiduría de quienes a menudo pasan desapercibidos, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de Human Tapestry para más historias que celebran el poder transformador de la conexión humana auténtica. En los comentarios, cuéntanos sobre alguna persona mayor o trabajador humilde en tu vida que haya compartido contigo conocimiento valioso que marcó una diferencia. Porque al final, todos tenemos algo de Evaristo Herrera, todos guardamos secretos y sabiduría que podrían cambiar el mundo si encontramos el momento y la persona adecuados para compartirlos.